Séptima parte. Algunos temas relevantes. Título tercero. Condición del hombre en un estado perdido o muerte espiritual. En el mundo, donde todos hacen lo que les da la gana, ninguno acepta que alguien le diga algo, porque se creen conocedores de todo y por ende autosuficientes, es decir, comen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero si en la iglesia de Jesucristo, donde se exhortan los unos a los otros en la doctrina del Señor, empiezan a surgir estos mismos ideales de rebeldía, significa que el pecado se ha insertado en la comunidad cristiana debido a que no todos han permanecido firmes ante Dios. Por eso han dado paso a otros ideales ajenos al del Padre Celestial. El pecado divide a las personas y es así que la unidad de las personas como grupo social de una misma cultura moral y que beneficia a todos, se ve dividida. Y esta situación se evidencia cuando cada vez son más quienes afirman abiertamente: nadie tiene por qué entrometerse en mi vida. Y es verdad que todos tienen derecho a la privacidad, pero no en cuestiones de moralidad divina que fomente el bien en toda la sociedad, porque el libertinaje siempre conduce a la perdición de los grupos sociales, generándoles conflictos de toda índole, pues el libertinaje es consecuencia de vivir lo pasajero, dejando de lado lo que es eterno. Pero dejar de lado lo eterno para vivir lo pasajero es hacer a un lado todo compromiso y toda responsabilidad, tanto para con uno mismo como para con los demás. Ante tal nivel de desorden social, mucha gente se pierde y pierde la fe en lo que es bueno y eterno, porque efectivamente lo bueno y eterno no existe en un mundo corrompido. Por eso, si quieren volver a lo bueno y eterno, deben salir del mundo haciendo la voluntad de Dios. Asimismo, es preciso indicar que las personas en el mundo se pierden cuando se echan a perder sucumbiendo ante todo lo malo que los lastima, debido a que nadie conoce el obrar correcto y piensan que en el mundo todo es algo relativo y no absoluto y perfecto, debido a que todos viven lo pasajero. Lo peor es que las personas que sucumben ante lo malo optan también por lo malo y no quieren salir del obrar malo del mundo. Es así que en el mundo nadie quiere conocer lo bueno y eterno de Dios, y Dios lo tiene presente, pues conoce los corazones de todas las personas. La gente del mundo considera que todo es algo relativo, cuando en realidad no es así, porque todo depende de uno mismo, es decir, uno mismo debe y tiene que darse la oportunidad de conocer lo que es correcto y eterno, dejando de vivir lo pasajero, dejando las tinieblas para dar paso a la luz. Pero para que los hombres del mundo quieran dejar atrás lo pasajero, necesitan tener su inteligencia lúcida. Y la inteligencia adquiere lucidez cuando uno mismo se da la oportunidad de abismarse en el estudio de la palabra de Dios. Y cuando uno ha logrado dar lucidez a su inteligencia, es cuando uno es libre en su obrar, pues ya no sucumbe ante lo malo, sino que uno mismo es capaz de reconocer lo malo y por ende evitarlo. Es así como la palabra de Dios, que es luz, nos ilumina en la oscuridad, y de ese modo uno no puede tropezar y caer por sí mismo. Pero hay mucha gente impía que nos puede hacer caer, y al respecto ya lo dejó bien claro el Señor cuando dijo lo siguiente: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Queda claro que, cuando cada quien haya aprendido a vivir en base a la verdad eterna que es luz, abandonando a lo pasajero de las tinieblas, y ya no cometa errores que perjudican y lastiman tanto a todos los demás hombres como a cada quien, serán libres de vivir sin que nadie les diga nada, porque cada quien será luz en el Señor. Y cuando uno es luz en el Señor, es cuando uno ha vuelto a Dios con todo el corazón y con toda la mente y con toda el alma. Sin embargo, los hombres del mundo no vuelven a Dios con todo el corazón y con toda la mente y con todo el alma, debido al temor a la muerte, que los tiene sometido a esclavitud, es decir, atrapados en sus obras malas. Por eso el temor a la muerte no hace más que promover el libertinaje en el mundo entero,
en la cual se adoptan sus propios códigos de conducta y caen en el error de hacerse más amigos de los placeres terrenales pasajeros que de Dios, a consecuencia de vivir según la carne y no según el Espíritu, porque el temor a la muerte hace que las personas en su desesperación quieran disfrutar de lo pasajero, es decir, de lo que se les presenta en el momento, creyendo ser felices, pero al final, ya sea en el momento o a la larga, todos terminan sufriendo, porque lo pasajero es propio de la mentira, o sea, de lo que aparenta ser verdad, pero la verdad es eterna y Dios es verdad. Entonces, si aquello que parece bueno de realizar al momento termina por lastimar a nuestro cuerpo y a nuestra mente y a nuestra alma debido a que incurrimos en errores, entonces la verdad es que eso que parecía bueno era malo. Y si aquello que parece malo de realizar al momento nos lleva a ser felices, evitando errores, es porque en verdad eso que parecía malo era bueno. Ante la realidad anterior que vive el hombre terrenal, lo cierto es que todo mundo debe reajustar el concepto de lo que realmente es malo y lo que realmente es bueno, dentro de los intervalos de tiempo que puede durar nuestra existencia en este mundo, o mejor aún, dentro de un contexto eterno. Y para esto es la sabiduría o verdad de Dios, que nos enseña el verdadero amor, porque el verdadero amor procura el bien de un modo eterno, y no tan solo en un momento, porque el verdadero amor procede de Dios, y Él nos lo enseña por medio de su palabra. Por ello, el que obra según la palabra de Dios practica el verdadero amor. Y esto es muy cierto. ¿Quién podría actuar en consecuencia a la verdad del Padre en su día a día si antes no ha analizado y comprendido lo que es la palabra de Dios en su sentido espiritual pleno? Pero para ello se necesita fe en Dios. Entonces, el verdadero amor busca el bien y es algo eterno. Por lo tanto, cuando obramos por amor no nos lastimamos ni en el momento ni en lo posterior. De lo contrario, ese supuesto amor no era verdadero, sino algo falso propio del pecado. Es así que, por ejemplo, se debe tener presente que el amor es un asunto espiritual y no algo terrenal carnal. La carne se deteriora y deja de existir con el tiempo, por ser algo pasajero propio de la mentira del pecado. Sin embargo, lo espiritual permanece para siempre por ser verdad. A partir de ahí, que el supuesto amor que las personas del mundo dicen sentir no dure sino un breve lapso de tiempo y que no consigue en sus vidas nada bueno, sino más bien una vasta experiencia de desaciertos y errores que los marcan y llevan a la infelicidad, debido al desorden emocional que ahora experimenten, y lo llevan impregnados en su cuerpo, en su mente y en su alma. Y cuando el hombre es presa del mal, por causa del mal se desvía del camino real de la vida en Dios y se pierde. El hombre se desvía, pues ante lo malo de todo mundo, el hombre opta también por lo malo, creyendo que es lo correcto, y justifica su falso obrar amparándose en lo que hacen todos los demás. Pero si alguien proveniente del Señor hace lo que es correcto, ese alguien condena el obrar de los hombres del mundo. Por eso indicó Jesucristo que no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Asimismo, me es preciso indicarles que Dios no ataca a los hombres malos con el bien. Por el contrario, Dios enseña a los hombres a hacer el bien para que se salven de lo malo. Debido a esto, ya lo dice también la Escritura, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Sin embargo, los hombres que aman lo malo se sienten a sí mismos atacados y aborrecen a todo aquel que practica el bien.
y se levantan contra todo aquel que viene de parte del Señor. Y al respecto también lo indica nuestro Señor Jesucristo. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Pues después de todo, ya lo dijo también Jesús, ustedes serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. El mal engendra el mal, pero si uno, a pesar de todo lo malo, opta por seguir haciendo lo bueno, el mal desaparece. Es por esto que nos exhorta el apóstol San Pablo lo siguiente: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y en otra parte también nos exhorta el apóstol San Pablo lo siguiente: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. No obstante, en el mundo, debido a la vida libertina, todos se hacen daño, debido a todo lo malo que originan sus obras malas y a todo lo malo que reciben a cambio. De esa manera se cumple la profecía hecha por Jesucristo cuando afirma: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. En lo relacionado a la relación de pareja, y hablo de hombre y su mujer, se evidencia esa realidad cuando la gente cada vez más, debido a relaciones pasajeras sin compromiso ni responsabilidad, originan pura maldad, al grado de que ya luego nadie cree en el amor. Y en lo relacionado a la vida de todas las personas dentro de la sociedad, se cumple la profecía anterior cuando, debido a los afanes del mundo y sus exigencias, todos descuidan el valor de la palabra de Dios y la ignoran. De ese modo, unos le hacen el mal a otros por desconocer lo que es correcto, o sea, lo que enseña la palabra de Dios. Y al final, todos terminan por hacerse el mal, dañándose los unos a los otros. Y sabemos que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Por consiguiente, si esta célula se destruye, toda la sociedad se destruirá también. Por eso es importante que toda relación de pareja sea perfecta, para que luego toda la sociedad alcance su perfección. Sin embargo, el mundo amparado por la ciencia alimenta mucho más el libertinaje en los hombres, ya que, por ejemplo, hoy en día lo malo de la existencia de métodos anticonceptivos es que no hace más que promover la promiscuidad sexual en las personas, lo cual les provoca esa pérdida de continencia y autodominio, que luego les estimula a ceder ante los deseos sexuales con cualquier persona, lo que conduce a una vida de pareja sin compromiso alguno ni responsabilidad, o una vida inmoral que atenta contra la pureza e inocencia de todos. Y una relación sin compromiso ni responsabilidad es como querer hacer volar un cometa sin la ayuda del viento. Carecerá de ese algo que le dé impulso para elevarse y luego estabilidad para mantenerse en el tiempo. Y así, por causa del mundo y sus ideales terrenales libertinos, la vida de pareja no es lo que esperaban muchos, porque muchos hombres, varones y mujeres, en el mundo viven estimulando unos a otros sus emociones carnales, pero no sus más sinceros y puros sentimientos del uno hacia el otro, y que los lleven a cuidar el uno del otro. Emociones carnales que fueron despertando en su ser debido a una vida libertina, y por ende equivocada, en la cual hicieron o siguen haciendo ese tipo de cosas en el momento inadecuado, y con la persona o personas inadecuadas. Si los hombres fueran espiritualmente conscientes de cada una de las señales informativas procedentes de sus sentidos, no sólo podrían anticiparse a las consecuencias negativas de muchas de ellas, sino también evitarlas. Pero nadie es consciente de nada cuando están muertos espiritualmente, y es necesario que vuelvan a la vida por gracia de la palabra de Dios. Es así que la palabra de Dios, que nos transmite su ley de vida y que es el amor, busca en realidad la libertad de los hombres y no el libertinaje. Busca el ordenamiento de todo y no el desorden. Busca el amor fraterno en todos y no el desamor. Busca el conocimiento de Dios y no el escepticismo.
Y los escépticos no son más que aquellos que no han decidido conocer la verdad, debido a la influencia del maligno que atrapa o captura su atención mediante las cosas terrenales del mundo. Para ello tiene que dividir al ser humano separándolo de su propia esencia espiritual mediante el engaño, la cual genera dudas y por ende conflictos en cada persona y entre toda la humanidad con relación a la verdad, es decir, lo correcto de las cosas, hasta apartarlos por completo de su propio juicio justo o sensatez. Los falsos profetas son aquellos que niegan a Cristo, valiéndose de las cosas del mundo o de los asuntos terrenales. Para estas personas la ciencia es su principal fundamento y arma de destrucción de la vida en Cristo. Pues por medio de la ciencia muchos falsos profetas pretenden alejar a los hombres del Señor en lugar de fortalecerlos en la fe. Es así como se extienden las palabras del Señor hacia todo el mundo cuando afirma lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. No obstante, para los hombres de Cristo, la ciencia no es ningún impedimento para la fe en Dios, pues estos hombres conocen que de Dios procede toda ciencia en los hombres, según Dios haya decidido derramar en cada quien los diversos dones espirituales. Queda claro que el hombre aprende a convivir con otros hombres porque los necesita. De otro modo, ¿quién querría estar solo en el mundo vagando toda una eternidad? Nada en el mundo le llenaría ese vacío en el alma. Es así que el amor de Dios garantiza que la diversidad de dones espirituales repercute en el bien de todos los hombres, ya que todos ellos se necesitan unos a otros. Por ello, toda la ley de Yahvé Dios se resume en dos mandamientos básicos. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Con todo, ¿cómo podrán cumplirlos a cabalidad los hombres si nadie sabe definir a ciencia cierta qué es el amor? Y nadie en el mundo sabe definir a ciencia cierta qué es el amor, porque todos siguen ignorando lo que Jesús nos enseñó. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque es la ley y los profetas. Sin embargo, ante la influencia del maligno que empuja a los hombres hacia los ideales terrenales, hace que el hombre se desprecie a sí mismo al rechazar su naturaleza espiritual, y con ello desprecia a sus semejantes y destroza así toda su hermandad, ya que los ideales terrenales logran destruir toda la hermandad de los seres humanos en el mundo, pues genera en ellos rivalidad, debido al sentir codicioso y egoísta que despierta en cada quien. Así también, los ideales terrenales logran destruir toda la hermandad de los seres humanos en el mundo, debido al sentir ambicioso sembrado en cada persona, y que da lugar en ellos al orgullo, que los lleva equivocadamente a sobreestimar sus propios dones espirituales. Por tal motivo, la codicia, el egoísmo, la ambición y el orgullo llevan a la perdición al hombre, tanto de sí mismo como consiguientemente de toda la sociedad, mediante la degradación de lo que es en verdad el valor de la vida humana. Tal situación se observa mejor cuando algunos hasta incluso llegan a matar, tanto en un sentido terrenal como espiritual, a sus semejantes, por causa de los bienes terrenales materiales que ofrece el mundo, cegados por un absurdo egoísmo y codicia y vanidad que no valen nada. Qué lamentable es la condición del hombre en un estado perdido o de muerte, y todo por no tener en sí mismo a la verdad de Dios. Definitivamente, qué triste es la condición del hombre alejado de Dios, porque el hombre alejado de Dios cree saber lo que hace, pero vaga en el error de su camino. Así va engendrando todo tipo de mal, creyendo hacer lo que le parece bueno,
pero no lo que en verdad es bueno. La vida no consiste en disfrutar de lo malo, es decir, de lo pasajero, porque eso siempre duele, lastima y destruye tanto a uno mismo como a los demás, y aunque uno mismo no lo note en el momento. La vida consiste en disfrutar de lo bueno, es decir, de lo que es eterno, porque en este escenario existe compromiso y responsabilidad que llevan a cada quien a cuidar de los unos a los otros. Todos deben de buscar la paz interior para comprenderlo. ¿Cómo? Recibiendo de Jesucristo la paz que nos ofrece, cuando Él mismo afirma: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo». Eso lo dijo Jesús, pues la palabra de Dios nos transmite su amor, y su amor hace justicia en todos. Por eso, como dice la Escritura, la obra de la justicia será la paz, y los frutos de la justicia serán la tranquilidad y seguridad para siempre. Y para que alguien esté en paz consigo mismo, es necesario, por un lado, que perdone las faltas de los demás, y por otro lado, perdonarse a sí mismo por todos los errores del pasado que agobian y fastidian. Mas el perdonar al resto y el autoperdonarse a sí mismo solo es posible mediante la reflexión profunda de los errores y que nos lleve a evitar reiterarlos en lo posterior. Solo así surgirá el verdadero arrepentimiento en cada quien, pues el hombre no debe estar atado a sus errores del pasado, sino que debe dejarlos de lado, apoyado en la palabra de Dios que enseña lo correcto y nos exhorta a hacer lo correcto para vivir en completa paz. Porque sólo cuando se toma conciencia de los efectos nocivos de lo malo de un pasado, es posible evitarlos en el nuevo presente y librarse de sus consecuencias. Es así como llegar a este estado de lucidez es reencontrarse con uno mismo por medio de la verdad de Dios, que vivifica a nuestro espíritu y despierta a nuestra conciencia llenándola de luz. Asimismo, sepan que el que afirma haber evitado hacer lo malo no se salvará de haber cometido un delito si al mismo tiempo nada de bueno ha hecho por los demás. Dios premia toda acción verdaderamente buena, ya sea en el momento o en lo posterior. Por eso nadie debe desesperarse. Tengan presente, además, que todo aquel que espera obtener lo que cree que es bueno, no puede emprender acciones malas para conseguirlo. En otras palabras, el fin no justifica los medios. Así también, todo aquel que espera lo bueno no puede conformarse con lo malo, y todo por desesperado, sino que más bien quien espera lo bueno debe seguir esperando sin cesar hasta verlo llegar en lo posterior, y gracias a los propios medios y esfuerzos honrados de uno mismo ante los ojos de Dios. Entonces, aquel que espera lo bueno no puede dejar de esperar, porque no se puede renunciar a lo que se quiere si de verdad se quiere. La perseverancia en la espera es la prueba más fiel de ello. Y se lo reitero, el Señor conoce a los suyos y los suyos son aquellos que esperan pacientemente en Él. Por lo mismo, aquel que espera tener en sí mismo la verdad de Dios no puede conformarse con vivir en la mentira mientras dice que espera, ya que aquel que espera obtener en uno mismo la verdad de Dios debe perseverar en escudriñar las Escrituras sagradas hasta alcanzarlo. Después de todo, si no se lee, no se aprende ni se gana inteligencia, para llegar a insertarse y comprender los misterios de Dios. Efecto peculiar que origina el estudio de la Biblia en contraste a otros libros. Y reitero, qué lamentable es la condición del hombre en un estado perdido o de muerte, porque en ese estado nunca conseguirá estar en paz consigo mismo, con los demás y sobre todo con Dios.